Vamos a hablar ahora con Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, un destacado dirigente sindical en el plano nacional. Buenos días, Fabio. Gracias por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. Alfonso Mena, buenos días para usted y toda su audiencia de Periodismo Libre. Gracias por la invitación. Lo escuchamos el lunes anterior, 28 de octubre, en un interesante foro que se realizó en la sede de Cintra Municipio, de Cintra en Cali, el sindicato de los trabajadores de las empresas municipales de Cali, y allí al lado de otros panelistas, pues hizo importantes planteamientos acerca de los retos que le esperan al movimiento obrero, al movimiento sindical, para enfrentar el cambio climático, para enfrentar asuntos de la modernidad como la inteligencia artificial y como la pérdida de biodiversidad. Inicialmente, Fabio, ¿cuáles son los planteamientos que desde la Central Unitaria de Trabajadores se hacen en relación con este asunto que tiene que ver con lo que estamos analizando, los efectos de la COP16 en todo el país, a los que no son ajenos los trabajadores, y por eso se realizó este interesante foro en la capital del Valle del Cauca? Bueno, sí, Luis Alfonso. Evidentemente en el foro pues se destacaron varios aspectos. Yo inicié hablando sobre dos temas que ponen en riesgo la especie humana y la vida en el planeta. Uno es la crisis climática y el otro es las guerras. Evidentemente está bien que hablemos de la crisis climática, no podemos perder esa mirada que desde la ciencia nos ha dicho una y otra vez, así hayan todavía múltiples dirigentes políticos o sociales que la niegan, que dicen que esa tal crisis climática no exista. Por ejemplo, el señor Trump en Estados Unidos no quiere pensar que eso es una realidad con la cual se puede poner en riesgo la especie humana. Y si no reaccionamos a tiempo, y ya el tiempo nos está quedando cada vez más corto para una reacción, se han hecho muchas COP, no solamente las de biodiversidad, sino las de la crisis climática, y desafortunadamente siguen habiendo muchas buenas declaraciones y muchas buenas intenciones, pero desafortunadamente creo que le falta al planeta entero establecer un nuevo orden mundial que definitivamente haga reaccionar y tome acciones encaminadas a que esa crisis climática definitivamente no termine acabando con la vida y con la especie humana. Y lo mismo el tema de las guerras, porque es que este tema de las guerras lo dice también la ciencia, mucho más allá de la política, pero inclusive la política, pero la ciencia coge un elemento clave, y es que si se disparan las actuales armas nucleares que tenemos, las que tiene Estados Unidos o las que tiene Rusia o incluso las que tiene Corea, y ya otra serie de países ya empiezan a tener también su propio armamento nuclear, si llegasen a dispararse, inmediatamente también quedamos borrados del mapa, quedamos sin ninguna posibilidad de sobrevivencia. Repito, la ciencia se ha encargado tanto en la crisis climática como en las guerras por el tema de las armas nucleares, en señalarnos el grave riesgo en que estamos. Y desafortunadamente, quienes hoy dirigen este orden mundial que hoy tenemos, no les importa ni lo uno ni lo otro. Han dado muestras reales y palmarias de esa. Y por eso yo en la charla que sostuve allí, pues estoy diciendo y reiterando algo que ya muchos dirigentes sociales y políticos nos han venido señalando, inclusive nuestro propio presidente Gustavo Petro. Se requiere un nuevo orden mundial que sí verdaderamente resuelva este gran problema antes de que la especie sea acabada. Yo creo que al final la humanidad va a ser capaz de reaccionar y será capaz de superar, y ahí sí, como se dice, aislar
a estas corrientes que hoy en el planeta mantienen esta crisis climática, no logran hacer lo que presuntamente ellos dicen que se debía hacer, y también en los temas de la guerra. Por lo menos la humanidad, una vez consciente de la temática y de la problemática que hay, tendrá la suficiente capacidad política, porque será al final una decisión política, ¿sí? Que logre, ahí sí como se dice, sacarlos a ellos, los que nos tienen en esta condición, y lograr armar un nuevo orden mundial que sí, ahí sí como se dice, proteja la naturaleza, proteja el planeta y no siga alimentando y desarrollando guerras. Escuchábamos allí también a Carlos Guarnizo, quien hizo una interesante intervención en la que alertaba en relación con los efectos no solamente del cambio climático, del colapso climático, de la pérdida de biodiversidad en el mundo para los trabajadores, sino también de asuntos atinentes a la modernidad como el influjo tan trepidante en la actualidad de la llamada inteligencia artificial, lo cual, decía él, impone unos retos también a la clase obrera, a los trabajadores, a las organizaciones sindicales, en su movilización, en la forma de la protesta, incluso en las formas de la huelga. Ya no es lo mismo hacer una huelga en una entidad bancaria, porque si se paraliza la entidad bancaria, pues el banco tiene todo un andamiaje, toda una infraestructura para manejar eso por redes y por inteligencia artificial. ¿Qué retos le impone la modernidad? ¿Qué retos le impone toda esta serie de fenómenos que estamos analizando a la organización obrera, Fabio? Bueno, evidentemente en la medida en que tengamos nuevos retos y desafíos tecnológicos y tengamos herramientas cada vez mucho más sofisticadas, que como primer aspecto pues logran desplazar mano de obra. Digamos que este es el primer elemento que inmediatamente queda registrado. Pero la humanidad también ha entendido que ese desplazamiento de mano de obra, que se puede ir a otras cosas, porque también es, si bien es cierto que la inteligencia artificial elimina una cantidad de actividades, puesto que ellos las van a hacer de aquí en adelante, o por lo menos mejoran las actividades que se hacen, y por tal motivo mucha gente también debe desplazarse a otros sitios. También es cierto que van a requerir de otras acciones y otras ocupaciones y otros oficios propios de la inteligencia artificial, porque hasta ahora cualquiera de las tecnologías que hemos utilizado históricamente siempre han requerido de la necesidad de la acción humana. Ninguna tecnología, por más sofisticada que sea, se puede hacer hoy todavía, y creo que la inteligencia artificial va a seguir teniendo ese criterio. Algunos dicen que no, pero bueno, eso es parte de la discusión. Necesita alguna acción humana, y entonces ahí estaremos haciendo las cosas. Pero evidentemente frente al resto de los trabajadores, más frente a la tema de la pérdida de empleos, digamos, pues bueno, los trabajadores siempre hemos dicho que las jornadas laborales son extenuantes, que las jornadas laborales son desgastantes, enferman además, ¿sí? Tenemos un problema de que a través del trabajo, pues evidentemente se genera riqueza, pero en esa generación de riqueza, si no se hace de manera eficaz y con todas las protecciones que se requiere, pues la gente termina enfermándose. Entonces, el trabajo también enferma. Y por tal motivo, una de las tantas cosas que nosotros hemos pedido siempre es la disminución significativa de la jornada laboral, tanto en número de horas como en número de días que se trabajen. Ya en Europa empieza a hablarse de una jornada máximo de 4 días a la semana y de jornadas laborales máximas de 36 horas. Eso también, es decir, la inteligencia artificial tendrá que servir también para que esa situación mejore para todos los trabajadores, no para algunos. Es decir, los avances de la tecnología no pueden ser solamente para el gran capital, tienen que ser exactamente para mejorar las condiciones de trabajo, reducir las jornadas laborales, obviamente sin pérdida de ingresos de la gente, porque no tendría ningún objeto disminuir la jornada, pero también disminuir los ingresos. Y por tal motivo, ese es uno de los primeros riesgos que tenemos. Y el otro es cómo será la actividad sindical desde el punto de vista con estas nuevas herramientas. Pues bueno, la pandemia nos hizo a nosotros aprender muy rápidamente
toda esta virtualidad que hoy hacemos con alguna relativa facilidad y ya una cuestión más o menos muy naturalizada, digamos. Bueno, el movimiento sindical ya hace asambleas virtuales, ya no busca solamente hacer una reunión presencial, también las hace virtuales. Hacemos votaciones de manera virtual. Y bueno, llegará el día en que haremos también las huelgas, ¿sí? Obviamente requeriremos allí una serie de elementos más sofisticados para poder paralizar la producción, inclusive paralizar la inteligencia artificial. Así como se crea la inteligencia artificial, sin lugar a dudas, los obreros del planeta, en la medida en que lleguen a tener la necesidad de hacer una huelga, pues buscarán los elementos también para poder paralizar esa inteligencia artificial. No solamente será un tema de cerrar una puerta, bueno, será allí cerrar una ventana o una puerta de carácter digital o tecnológico que evidentemente paraliza las actividades propias de lo que nosotros queremos paralizar. Creemos nosotros que la huelga siempre ha sido un factor de presión para realizar actividades que de otra manera pues no pudiéramos realizar. Es una actividad para ganar derechos, es una actividad para hacerle entender en esta oportunidad a los dueños de todas esas tecnologías que los trabajadores también contamos y que deben ser atendidas nuestras exigencias y reclamos frente al uso de estas nuevas tecnologías, que van a ocasionar también, así como se dice, nuevos impactos en la salud y la seguridad en el trabajo, porque eso con absoluta seguridad tiene su propia particularidad de enfermar al trabajador, que es lo que se denomina en términos técnicos, salud y seguridad en el trabajo. Y esas cuestiones también tendremos que aprenderlas. Por supuesto que sí, no podemos ser ajenos a ella, no vamos a decir abajo los avances de la ciencia y la tecnología, no, haremos parte de ellos, pero que le tienen que servir también a los trabajadores. Otro punto importante de la coyuntura, Fabio, es, sin lugar a dudas, la aprobación en segundo debate en la Cámara de Representantes de la reforma laboral. Lamentablemente, allí se cayó el articulado que tenía que ver con algo absolutamente digno para los trabajadores del campo, que era la generación o el establecer mediante la ley la contratación de los trabajadores agrarios, de los trabajadores del campo, de los que producen la alimentación para millones y millones de colombianos. La extrema derecha lo tumbó, hasta hicieron fiesta con ello de manera, desde mi punto de vista, de manera desvergonzada. ¿Cuáles son los principales logros, usted que ha venido siguiendo al dedillo el trámite de la reforma laboral? ¿Cuáles son los grandes logros y cuáles son aquellos retos que todavía tiene por delante? Bueno, tal como usted lo señala, Luis Alfonso, es evidente que a la reforma laboral le han quitado, le han recortado, le han peluqueado aspectos muy significativos. Yo señalo, además de que usted dice que no tiene ningún sentido que una persona que gane casi 50 millones de pesos sea capaz de decirle a una persona que no tiene derecho a ganarse 1.300.000 pesos del salario mínimo. Esto es el colmo del cinismo y de la actitud desconocedora y totalmente arbitraria, injusta y de promover la mayor desigualdad de una persona que ganándose 50 millones le niega a un trabajador ganarse 1.300.000. No está escrito, hay un odio, tiene que haber un odio para poder uno llegar a una situación de esas y decirle a esas personas que no. Claro, de por medio están los intereses que ellos representan, que son los intereses del gran capital, de los grandes inversionistas en esta oportunidad en los sectores rurales, o de simple y llanamente mantener una precariedad laboral en el campo que permita evidentemente ejercer una mayor sobreexplotación a los trabajadores, pero entendiendo exactamente que sin esos trabajadores no habrá, ahí sí como se dice, una cosa muy importante para la humanidad, que es la comida. Quien produce alimentos son ellos.
Y bueno, pero sin embargo les niegan eso. La otra peluqueada dura que nos hicieron fue el tema de los derechos colectivos. Lo que la OIT llama, la Organización Internacional del Trabajo, una organización mundial donde tienen participación gobiernos, empresarios y trabajadores, pues ha venido recomendando unos estándares internacionales en lo que ellos llaman las libertades sindicales, es decir, el fortalecimiento del sindicalismo, el derecho a asociación, negociación y huelga. Entonces, aquí en Colombia, a nosotros los sindicatos nos odian, nos ven exactamente como un factor, según ellos, que se opone y obstaculiza el buen desarrollo de los grandes negocios de ellos. Sin embargo, en el mundo, a nivel planetario, se reconoce desde este organismo internacional que el sindicalismo hace parte de las estructuras y las instituciones de la democracia, en la cual todos vivimos. Pero aquí no, aquí en Colombia desafortunadamente no. Aquí el odio al sindicalismo en esta oportunidad, materializado en toda esa violencia antisindical que hemos vivido nosotros en Colombia, que en medio del conflicto armado también terminamos siendo, ahí sí como se dice, haciendo un exterminio sobre el sindicalismo, un genocidio sobre el sindicalismo. Más de 3.500 activistas, dirigentes y afiliados a los sindicatos han sido asesinados en los últimos 40 años. Una cosa absolutamente inusual e inédita en cualquier otro país del mundo, pero aquí ha sido así. Entonces, lo que se expresa con esa decisión es el odio al sindicalismo que el gran empresariado ha logrado introducir dentro de estos partidos oligárquicos, que fueron ellos los que no aprobaron los derechos colectivos, y de esa manera pues nos va a quedar más difícil a los trabajadores hacer nuestra tarea con el sindicalismo. El sindicalismo es una fuente de resistencia frente a la opresión y frente a los desmanes y frente a la desigualdad que hay en el planeta. Y aquí en Colombia ni siquiera eso podemos hacerlo de manera tranquila, sino que por el contrario somos perseguidos. Pero los aspectos positivos hay que señalarlos. Nosotros seguimos respaldando, a pesar de estas dos situaciones tan desfavorables, seguimos respaldando la reforma laboral. ¿Por qué? Porque recupera derechos, y esta es la palabra clave, creo, de todas las reformas sociales, no solamente la laboral, que el gobierno viene tramitando en el Congreso. Recuperar derechos. Recuperar derechos que nos quitaron, ¿quiénes? Los gobiernos neoliberales y proempresariales que precedieron en los últimos 33 años al gobierno de Gustavo Petro. Ahí está toda la extrema derecha y el uribismo que han tenido el mando durante todos estos periodos y nos han quitado esos derechos. ¿Cuáles estamos recuperando? Especialmente los de la ley 789 del 2002 que nos quitó Uribe. Los recargos nocturnos a partir de las 7 de la noche están establecidos ahí. Los dominicales y festivos, el carácter laboral del contrato de aprendizaje. Y adicionalmente empezamos a recuperar algo que nos quitó la ley 50 del 90, que es la estabilidad laboral. Entonces, con la ley 50 del 90 se estableció la flexibilización laboral. Aquí ya empieza a decir en la reforma laboral que el contrato a término indefinido es el contrato que se debe siempre establecer entre el empleador y el trabajador. Adicionalmente, todo contrato que supere 4 veces consecutivas a término fijo se vuelve a término indefinido, pero adicionalmente la reforma laboral trae otras cosas. Reduce las brechas de género, es decir, la discriminación que hay contra la mujer, tanto salarial como laboral, limitando al máximo los acosos laborales y sexuales en el puesto de trabajo. Formaliza a las trabajadoras domésticas, a los repartidores de las plataformas digitales. También formaliza a los conductores de del transporte de carga, que fue una de las cuestiones positivas que arrojó el paro camionero, que inicialmente fue una maniobra de la extrema derecha del uribismo para intentar derrocar al gobierno, pero que gracias a que el gobierno interpretó muy bien la presencia de los trabajadores, ellos hicieron ver de que ellos eran contratados a destajo, sin ningún reconocimiento. También quedaron incorporados en la reforma laboral. Digamos que ahí están los elementos centrales de las cuestiones positivas que hoy trae la reforma laboral. Va al tercer debate.
empieza el tercer debate en la Comisión Séptima del Senado y tenemos una profunda preocupación porque ahí fue enterrada, fue sepultada la reforma a la salud. Recuerden ustedes que la reforma a la salud en el periodo anterior, en la legislatura anterior, logró superar también 2 debates. Es lo mismo que lleva la reforma laboral. Pero cuando llegó al tercer debate, la reforma a la salud, esa Comisión Séptima lo hundió por mayoría de 9 contra 5. Son 14 miembros de la comisión, tiene mayoría la extrema derecha del uribismo allá, y entonces digamos que estamos preocupados que podamos correr la misma suerte. Por eso vamos a insistir en la movilización social y vamos a insistirle a esa célula legislativa, la Comisión Séptima del Senado, que no pueden en esta oportunidad oponerse a un clamor popular, a una solicitud y a una demanda y una exigencia de recuperar derechos. Bueno, vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para hacerles entender esa situación. La movilización social ha logrado en otras oportunidades que evidentemente se cambien las votaciones de desaprobaciones por votaciones de aprobación, y eso es lo que vamos a intentar con una nueva movilización el próximo 21 de noviembre en todo el país. Bueno, allí ya hay una noticia, otra gran movilización el 21 de noviembre de 2024 para respaldar las reformas sociales y específicamente la reforma laboral. Y también ha sido muy importante la experiencia desarrollada por los jóvenes aprendices, los jóvenes estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que hicieron presencia masiva, persistente en las sesiones de la plenaria de la Cámara de Representantes, y pensamos nosotros desde Periodismo Libre que ese ejercicio también de control ciudadano popular en las gradas del Congreso de la República y específicamente en los costados del salón de sesiones, pues fue muy importante para la aprobación en segundo debate de la reforma laboral. Seguramente ustedes tendrán también la posibilidad de hacer presencia a las organizaciones sindicales, obreras y populares en las instalaciones del Congreso para recoger esa experiencia y que estos congresistas de la derecha, de la extrema derecha y el llamado centro, que es un centro descolorido al servicio de la derecha, pues también se den cuenta que en el Senado el pueblo está atento a las maniobras que intentan desarrollar contra los derechos de los trabajadores, ¿no, Fabio? Así es, Luis Alfonso. Sí. Vamos nuevamente a llenar allá las barras en esta oportunidad de la Comisión Séptima del Senado para decirles a esos 14 personas, senadores de la República, que tienen que respaldar y aprobar la reforma laboral. Y vamos a insistir mucho que el tema del contrato agropecuario, sí, del jornal agropecuario y del incentivos a la vivienda rural sean reincorporados nuevamente a la reforma laboral. La Comisión Séptima también puede hacer eso, no solamente quitar cosas, sino que puede recuperar cuestiones que ya habiendo sido aprobadas en uno de los debates, haya sido eliminado del otro y lo puede recuperar. Entonces vamos a insistir en ambas cosas. En primera instancia en que se apruebe y en segunda instancia que se recupere lo del contrato agropecuario. Ya para terminar nuestra entrevista, Fabio, no puedo dejar de preguntarle sobre la coyuntura política, entre otras cosas, en el foro al que hemos hecho alusión de Sintra en Cali se abordaba también la necesidad de que los trabajadores participen en la política con P grande, política de Estado, política de poder, política de igualdad, política de seguridad social, política de justicia social. Y en ese sentido es importante preguntarle, Fabio, el expresidente César Gaviria maniobró en una convención del destartalado Partido Liberal para hacerse reelegir. Ya va para creo que 9 años en la dirección del Partido Liberal y hay múltiples denuncias. Al final de nuestra emisión vamos a presentar un informe sobre ello, múltiples denuncias de las bases y de sectores que pedían, que reclamaban que este señor saliera de la dirección de ese partido y armaron pues una gavilla para tratar de no solamente que ganara la elección como la ganó efectivamente con casi 600 votos en una convención amañada del señor César Gaviria, sino que también se evitara la participación de las bases. Y este señor
ha convocado a todos los partidos del establecimiento y del llamado centro político a una gran alianza. Imagínense ustedes, dicen que el presidente Gustavo Petro no tiene, que ha perdido fortaleza, que ha perdido audiencia, y sin embargo las encuestas lo muestran con el 54% de favorabilidad. Y además el señor Gaviria convoca a una alianza de toda la oligarquía, Partido Conservador, Partido Cambio Radical, Partido de la U, partidos, el Partido Verde, que cada vez está más desteñido, lo mismo que el Partido Liberal y otros de la derecha, el uribismo, el llamado Centro Democrático, todos a una para enfrentar la candidatura progresista en el año 2026 y evitar también de consumo que de Contera que el pacto histórico pueda obtener mayor cantidad de curules en el Senado y en la Cámara. ¿Cuál es su análisis en relación con esta gavilla que intenta crear el señor Gaviria? Bueno, es evidentemente que el señor César Gaviria tiene de alguna manera secuestrado al Partido Liberal y lo tiene secuestrado para los propósitos de la extrema derecha y el neoliberalismo. Es decir, para seguir ahí sí, como se dice, quitándole y recortándole los derechos a la población. Y está invitando es a que todos ellos se unan nuevamente para restablecer los gobiernos neoliberales y de extrema derecha que tanto perjuicio le han causado al país, pero especialmente a la población y especialmente a los más pobres y vulnerables. Entonces, este que es un gobierno que recupera derechos, lo que está, y es lo que no le gusta al señor César Gaviria, porque él representa es a los privilegiados de Colombia, representa al gran empresariado, ese partido liberal en manos del señor César Gaviria no está representando a las bases liberales, es decir, al pueblo colombiano que quiere otra situación social y política y económica. Y la única que la puede hacer es otro proyecto político que sí piense en la gente, en el ciudadano de a pie, en el excluido, en el que verdaderamente le han venido quitando y quitando sus derechos, aquel que no tiene empleo. Y bueno, frente a la manguala que ellos están armando, pues el pueblo y los demócratas de Colombia tenemos que armar nuestro propio frente amplio, ¿sí? Que logre que este proyecto político en el 2026, si logramos desactivar y conjurar el golpe y mantener la democracia, logremos no solamente elegir al presidente, otro presidente de la República de este proyecto político, sino que adicionalmente tengamos unas mayorías en el Congreso, porque esa es la lección que hemos aprendido. Nos falta siempre no solamente tener un presidente de este lado, sino que el Congreso también tenga mayorías de este lado. Entonces, frente a la manguala, así como se dice, de la extrema derecha del uribismo, se requiere un frente amplio de los demócratas y el pueblo, que somos mayoría además, tenemos que hacer ver estas mayorías y no dejarnos confundir por estas expresiones de la extrema derecha y el uribismo y volverles entonces a ganar ya no solamente la presidencia, sino el Congreso de la República. Bueno, y aquí nuestros seguidores de Periodismo Libre en Vivo se empiezan a pronunciar en relación con este debate. Muchas gracias, Fabio Arias, por acompañarnos en Periodismo Libre. Esperamos que no sea la última vez. Muy importantes sus planteamientos, su liderazgo también en la Central Unitaria de Trabajadores y esperamos volverlo a tener en Periodismo Libre en Vivo. Muchas gracias. Muy amable, Luis Alfonso. Un saludo para toda su audiencia. Y recuerden, nos vemos nuevamente el 21 de noviembre en todas las calles de Colombia para reafirmar nuestro compromiso con este gobierno, con la democracia, con las reformas sociales, con la paz total. Eso es lo que requiere Colombia y tenemos que seguir demostrándole al Congreso de la República que sí estamos defendiendo y respaldando esas reformas sociales. Buen día para todas y todos. Muy amable por la invitación. Muchas gracias, Fabio.